varios diarios grandes y varias cadenas como el New York Times, como Sky News, reportan que efectivamente no fueron 3, fueron 5 aviones y fueron a hacer 5 aviones chinos del tipo de un 747, que es un avión de enorme capacidad de carga. ¿Y por qué grabaron un plan de vuelo hacia Europa que nunca cumplieron y llegaron con sus geolocalizadores apagados? ¿Qué están transportando los chinos hacia Irán? Esa es algo que yo creo que hay que averiguar y que los servicios de inteligencia deben estar prestando mucha atención. Bien, para hablar de este tema y para profundizar en la actualización de lo que está ocurriendo en este conflicto, tenemos el placer y el privilegio de recibir en el programa a Jon Ger. Fue oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, es un experto en temas de seguridad e inteligencia y es el actual CEO de la empresa Tecnon Cyber, empresa americana. Tiene más de 25 años de estar asesorando a empresas multinacionales y a gobiernos en temas de seguridad. Le agradecemos al señor Ger que nos haya esperado en línea para iniciar esta conversación. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hola, Agustín. Bueno verte de nuevo. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo andamos? Joe, esta noticia que prácticamente no se le ha dado mucho calor en la prensa americana, sin embargo, nosotros la descubrimos el lunes de madrugada, amanecer lunes, del diario Times of India. La publicamos acá con un asterisco bien grande y dijimos, esta noticia no está confirmada, Times of India es la única entidad periodística que la tiene, pero la vamos a dar y ustedes la toman con pinzas. Sin embargo, horas después, ese mismo día, ya empezó a repicarse la noticia y otros medios de prensa ayer la tenían por otras fuentes, que aparentemente ya la noticia está confirmada. 5 aviones de carga chinos de gran fuselaje entran a Irán a través de las antiguas repúblicas soviéticas, volando sobre tierra con los transponders apagados y grabando un plan de vuelo que no cumplieron, que era volar hacia Luxemburgo. De pronto, después de un par de días donde Irán casi no atacó, ahora ayer por primera vez utiliza defensas aéreas en Teherán para combatir a los aviones que incursionan en su espacio aéreo, y la andanada de misiles de las últimas horas ha sido la más intensa en 4 o 5 días. ¿Será que los chinos están surtiendo a Irán con algún tipo de armamento? No sé, Agustín, realmente no tengo mayor información al respecto. Lo que te puedo decir aquí es pura especulación. Lo que sí te puedo decir es que también hubo indicios o reportes de vuelos hacia Rusia cuando todo esto estaba comenzando y se hablaba que posiblemente algunos de los líderes, digamos, del régimen estaban ya escapando y sacando a sus familias, etcétera, etcétera. Eso fue lo único que yo escuché de ese tipo de vuelos. Ahora, nada es imposible, ¿no? Y como tú sabes, China tiene un interés muy grande en Irán. De hecho, un porcentaje importante del petróleo que sale para allá va precisamente a China. Entonces, pues, no sería raro que algo de asistencia le estén dando. Y bueno, tocará esperar a que haya más claridad en esos reportes. Hace minutos, Joe, estábamos Agustín y yo comentando acerca de la intermitencia de los ataques iraníes. En un momento determinado uno llega a pensar que se le está agotando la batería misilística y luego vienen ataques masivos. Desde su experiencia y su conocimiento, ¿pudiera ser esto una estrategia o definitivamente sí se estarían ya mermando habida cuenta los ataques absolutamente precisos que ha hecho Israel a los arsenales y a los depósitos de misiles? Claro, es un muy buen punto. Y mira, nuevamente hay que recordar que Irán es una potencia militar en esa parte del mundo, y también hay que recordar que Irán es, digamos, 80 veces el tamaño de Israel, ¿ok? En territorio, y es 10 veces el tamaño en población. Entonces es un David versus un Goliat. Por supuesto que ellos tienen un aparato militar muy grande y lo que tú dices de los misiles no estoy tan seguro, Carlos, porque mira que pues por un lado, hace poco, horas antes de que entrara el Shabbat, el sábado en Israel, un reporte o una entrevista, una declaración que dio el jefe mayor de Estado de Tzahal, del ejército, donde dijo que cuando se comenzó la operación había más o menos, y mira aquí algo interesante también, porque Irán puede que tenga muchos misiles, pero hay muchos menos lanzadores de misiles. Esas plataformas que las usan para enviar esos misiles que son críticos, eso es lo que están cazando en este momento los aviones de la Fuerza Aérea Israelí. Entonces el jefe el comandante del ejército
dijo hace pocas horas que cuando empezaron esa operación había más o menos 2.500 plataformas, ¿verdad?, para lanzar los misiles, y que en este momento ya le han pegado más o menos a la mitad de esas plataformas. Así ¿Son que, móviles, son no sé, portátiles o son fijas? no, esos son, tienen de ambos tipos, pero estos son misiles que son misiles muy, muy grandes, son misiles intercontinentales Ok. que tienen una parte de cohete, digamos, larguísima, y luego tienen, no te sé la medida exacta, pero son bastante grandes, varios pisos de alto, de altura, Ujú. y tienen entre 500 y 1.000 kilogramos de explosivos. Entonces, se necesita, eso no es que lo pueda llevar a alguien y montárselo en el hombro y lanzarlo, eso necesita, es como lanzar un cohete. Imagínate tú el SpaceX que hemos estado viendo, hay unas plataformas especiales para lanzar esos Sí. cohetes, y entonces eso es lo que dicen, que han bajado ya más o menos el 50%, lo cual puede explicar también, tal vez, quizás, que el primer día Irán lanzó más o menos 300 misiles balísticos a la población israelí, más o menos 1.000 aviones sin piloto, UAVs explosivos, y ahora en los últimos días han estado tirando raciones como de 10, 15, 20. Ahora, por supuesto, todos estos misiles, así sea uno que caiga, hacen un daño increíble, especialmente porque Irán lo está disparando justamente, deliberadamente, a la población civil, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos misiles con 1.000 kilogramos, una tonelada de explosivos, que caiga en cualquier ciudad, pues no solo te hace un impacto muy grande en el edificio que pega y alrededor, sino que te destruye las ventanas e inclusive más que eso en varias cuadras a la redonda. Aquí la gran salvación, entonces, por un lado, pues esa diferencia también, ¿no? Entender que Israel allá le está disparando. Es más, Israel en este momento está operando en el territorio aéreo, en el espacio aéreo iraní, sin ningún problema, porque le han pegado el primer día, y antes de eso también. Recuerdo que en el 2024 hubo 2 ataques iraníes directos a Israel de misiles, también con más o menos 300 misiles que fueron enviados, y una de las retaliaciones que hizo Israel fue empezar a pegarle a esos sistemas antimisiles rusos, ¿verdad? S-300, etcétera, que tenían los iraníes en sitios críticos. Entonces, hoy en día empezó este ataque preventivo de una manera, pues, por supuesto, pegándole a esas barreras antiaéreas, y hoy en día se pueden mover fácilmente allá. Y siendo así, le está pegando, digamos, a Fuerza Aérea Israelí como decíamos, al proyecto de los misiles, a los lanzadores de los misiles, y por supuesto lo que hemos visto con las plantas nucleares, que han sido bastante dañadas, algunas de ellas. Entonces, y también, por supuesto, al liderazgo. Dicen que la cúpula militar del régimen ya básicamente cayó, y por supuesto los científicos nucleares, que serían, digamos, clave para que Irán pueda rápidamente después volver a repetir ese impulso a la bomba nuclear, también fueron dados de baja. Entonces, la gran diferencia que se hace, Israel está pegando con mucho cuidado a blancos del régimen, nuevamente como en Gaza, por ejemplo, diciendo a la población que se quite antes de pegarle para no causar daño. Caso opuesto, lo que está haciendo Irán, el régimen de Irán, que está disparándole deliberadamente cohetes a la población civil de Israel. Si Israel quisiera hacer daño a la población de Irán, tendría en este momento cero obstáculo para hacer lo que quisiera ya, pero tiene mucho cuidado. Si no, estaríamos viendo millones de muertos allá, no lo vemos. Israel no tiene ningún problema con el pueblo de Irán. Es más, podemos hablar de eso en un momento, que ese pueblo de Irán tiene en ese momento una oportunidad histórica para librarse de ese tirano yihadista que lo lleva reprimiendo 40 años. Pero volviendo al caso de los misiles, es deplorable que Irán esté disparando todos esos misiles a la población civil. Desafortunadamente, con todo el que hay 3 tipos de defensa antimisil en Israel, a diferentes niveles, digamos, de altura, más o menos un 5% se ha logrado filtrar, y esto pues ha causado daños muy, muy grandes en Israel. Se habla de, no sé el dato actual de hoy, pero hasta ayer eran más o menos 24 muertos, como 1.200 heridos, y muchos, y por encima de 6, 7 mil personas que han salido de sus casas, porque como decíamos, un misil de estos cae, tú perdiste tu departamento. Entonces, en ese momento hay que ponerlos a todas esas familias en sitios, digamos, como hoteles, como refugios, que puedan, hasta que el gobierno pues pueda volverles a construir su casa, etcétera, etcétera. Pero es una situación muy, muy compleja.
Aquí, como decía también, creo que fue el mismo comandante del ejército hoy hace unas horas, que parte clave digamos, el arsenal israelí, aparte de la tecnología que tiene, y lo más importante, mira, como decía ayer en una entrevista, el secreto del guerrero israelí tiene tres partes. Una parte está aquí en su cabeza, una parte está en su corazón y una parte está en que Dios lo está ayudando, ¿verdad? Pero otra parte crítica de ese tema es que es digamos, que el pueblo de Israel, que los civiles hagan caso, tengan disciplina, hagan caso a las normas que se les da con los refugios, etcétera, y puedan perdurar esta época tan difícil, ¿verdad? Porque ellos, digamos, son críticos. En el momento que tienes, y eso está pasando en este momento en Israel, el pueblo entiende por qué se está haciendo esta guerra, entiende que nos estamos librando de un enemigo que lleva 40 años diciendo que nos quiere borrar del mapa, que nos ha atacado directamente e indirectamente a través de sus proxies, como ya lo hemos hablado muchas veces, Agustín, en este programa, y que en este momento estaba a pocos momentos, a pocas semanas, según los reportes de la Agencia Internacional Atómica y de reportes de inteligencia, estaba muy poco tiempo de obtener esa arma nuclear, dicen que por lo menos 9. Entonces era o se hacía ahora o se hacía ahora. Y eso es lo que está pasando en este momento. Nos llama poderosamente la atención, y estando todavía en el terreno de las especulaciones, que cuando empezamos el programa, la información que teníamos era que el ministro de Relaciones Exteriores pues se paró de la mesa de la reunión en Ginebra con los ministros europeos y nada, no vamos a transigir, no vamos a reducir nuestra capacidad de trabajar con el tema nuclear. Y resulta que minutos después dice que le quiere dar una oportunidad a la diplomacia. Esto forma parte, le pregunto, pudiéramos deducir o especular, esto forma parte de las consecuencias que está viviendo Irán, de que se han venido descabezando sus mandos y que no hay una coordinación porque quienes estaban al frente de todos los comandos fueron descabezados, fueron sustituidos y fueron vueltos a descabezar, es decir, fueron dados de baja. Vamos a llamarlo coloquialmente, desorden pudiera ser producto de eso. Carlos, por un lado puede ser parte de eso, por otro lado te recuerdo que el régimen de Irán es archiconocido por sus artimañas y sus engaños en las negociaciones. Entonces ellos son expertos en alargar y alargar y alargar y decir, sí, vamos a hablar, mira, hoy no pudimos, mira, se murió mi hermanita, se murió mi tía, mañana dame otro poco de tiempo. Y cuando finalmente llegan a la mesa de negociación, te dicen, sí, 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 firman y después no lo cumplen. O dicen que hubo un artículo que no está bien, entonces gastan más tiempo y venimos en este cuento muchos años, ¿verdad? Con diferentes administraciones americanas, inclusive con un acuerdo firmado. Y al final la historia comprueba que este régimen lo único que ha hecho es engañar al mundo, ¿verdad? Es en silencio, ellos tienen como dos frentes. Tienen un frente público, que es digámoslo así, el frente en inglés, ¿verdad? Que te dice, sí, Mr. President, vamos a hacer acá, vamos a sentarnos. Y por debajo está la gente del régimen trabajando en lo mismo, ¿verdad? Entonces es muy complejo. Yo creo que sí están muy presionados en este momento. Yo creo que este fin de semana la gente de Israel está rezando dos cosas. Bueno, tres. Primero, por el bienestar de nuestros soldados, nuestros guerreros, por el retorno pronto de nuestros secuestrados, que les recuerdo aún tenemos 53 secuestrados en los túneles de Hamas en Gaza, que eso es otro tema también, y al final todo está relacionado. Y estamos rezando también, yo creo que por dos cosas. Uno, porque el gobierno americano tome la decisión correcta y se involucre para ayudarnos a terminar esto más pronto. Aquí también es interesante, digamos, yo sé que hay mucha controversia ahora en Estados Unidos, boots on the ground, etcétera. Ese no es el caso. Aquí lo único que se requiere es que un par de B2 o un par de escuadrones dejen caer la bomba anti-bunker que tiene Estados Unidos, termine los pocos sitios nucleares que requieren de ese trabajo, que son Fordo y Com en este momento, y quizás un par más de papayita, como se dice por ahí, y se termine esto lo más pronto posible. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que el pueblo de Irán aproveche esta oportunidad y se alce y se quite de encima ese régimen tirano, yihadista, que les lleva haciendo la vida muy difícil
por todas estas décadas. Entonces eso es lo que estamos anhelando. Joe, muchas gracias. Volveremos a conversar la semana próxima en algún momento porque nos imaginamos que esto no va a terminar este fin de semana. Inclusive los altos mandos militares israelíes dijeron hace un rato que se preparan para una campaña de larga duración. Ojalá que no sea tan larga y que podamos ver el final de esto lo más pronto posible. Pero te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicas hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias y recuerden, no podemos permitirle al régimen más peligroso del mundo obtener el armamento más peligroso del mundo. Creo que en eso estamos, creo que hasta Vladimir Putin está de acuerdo con eso. Exactamente. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.